Antes de iniciar a definir la ley de Faraday, veamos cómo determinar la fuerza sobre la espira conductora del siguiente ejemplo, cuyas medidas de cada lado son A y B y se mueve con una velocidad hacia la derecha. El campo magnético es generado por un hilo de corriente que se encuentra situado a una distancia x0, a la izquierda de la espira. Esta línea transporta una corriente I1. Por lo tanto, como ya se ha visto en videos anteriores, por regla de la mano derecha, en donde se sitúa la espira, el campo tiene dirección menos K, según el sistema de coordenadas establecido. Y a medida que nos vamos alejando de la línea de corriente, va disminuyendo. Para representar esta relación a medida que nos alejamos, las X de la dirección del campo también disminuyen. Para determinar la fuerza que actúa sobre la espira rectangular, procedemos a dividir en 4 segmentos. Y puesto que hay una velocidad y un campo magnético, la fuerza se puede determinar mediante la fuerza de Lorentz. La fuerza 1 tiene una velocidad en dirección y el campo en dirección menos K. Entonces, el producto cruz da como resultado la fuerza en el eje J positivo. Solo que a medida que va alejándose de la línea de corriente, el campo disminuye y por consiguiente la fuerza, tal como lo representamos en la figura. La fuerza en el lado 2, desarrollando el producto cruz, igualmente da en el eje J positivo, pues la dirección de la velocidad y campo magnético no han cambiado. Lo mismo en los lados de la espira 3 y 4. Por lo tanto, las fuerzas en el lado 1 y 3 son las mismas, pues a medida que nos vamos alejando de la línea de corriente, el campo disminuye. Y la fuerza en el lado 4 es mayor que en el lado 2, ya que está situado a una distancia más cercana del hilo de corriente y por lo tanto el campo es mayor. Dibujamos una fuerza más grande en 4 que en 2. Lo interesante en esta parte es ver que las fuerzas 4 y 2 actúan a lo largo del conductor. Esto hará que las cargas que estaban quietas del conductor empiecen a moverse debido a la fuerza que experimentan. Ahora, si tenemos cargas en movimiento, significa que tenemos una corriente, o sea, se indujo una corriente. Y a ese concepto de corriente inducida se denomina ley de Faraday, descubierta por el físico del siglo XIX Michael Faraday. De ahí se deriva el nombre de la ley. Pero, ¿qué dirección tendrá esta corriente? Ya que ambas fuerzas suben, bueno, la respuesta está en que la fuerza 4, por ser mayor, tendrá más influencia. Y su dirección en este caso será en la dirección horaria. Pero realmente, ¿cuál fue el motivo por el cual hubo una corriente inducida? Para esto, analicemos en un instante de tiempo dado. La espira se encuentra a una distancia x0 de la línea de corriente. Entonces, la cantidad de campo magnético que atraviesa el área de la espira es un determinado valor. En otro instante de tiempo, puesto que la espira se mueve con una cierta velocidad hacia la derecha, ese valor de la cantidad de campo magnético que atraviesa el área de la espira disminuye, puesto que a medida de que nos alejamos de la línea de corriente, el campo magnético disminuye. Y así, a medida que avanza más el tiempo, la cantidad de campo magnético que atraviesa el área de la espira va disminuyendo. Esa es la clave para que se induzca una corriente, que haya variación en la cantidad de campo magnético que atraviesa la espira en un determinado tiempo.
La cantidad de líneas de campo magnético que penetran la superficie es lo que denominamos como flujo magnético. Acabamos de mencionar que para que haya una corriente inducida debe haber una variación de flujo magnético. ¿Cómo se refleja esto en el siguiente experimento? Se ha estudiado que las líneas de campo magnético en un imán están concentradas en el centro y fuera es más débil y están más separadas. Entonces, a medida que se va introduciendo el imán, se va aumentando las líneas de campo que atraviesan el solenoide. Por lo tanto, hay una variación de flujo. Con esto se genera una corriente inducida, lo que hace que se mueva la aguja del galvanómetro. Incluso la bombilla que se encuentra conectada se enciende. También podemos ver que la velocidad del desplazamiento del imán es proporcional a la intensidad con la que se ilumina la lámpara. Si se mueve rápido, la intensidad aumenta y la declinación de la aguja del galvanómetro es pronunciada. Y si lo movemos lento, la declinación de la aguja es leve y disminuye la intensidad con la que se ilumina la lámpara. Si dejamos quieto el imán, no hay ninguna variación de flujo y por lo tanto ninguna corriente inducida. El bombillo no se prende y la aguja no se mueve. Fijémonos que cuando sacábamos el imán sucedía el mismo fenómeno, pero la dirección en la que se mueve la aguja del galvanómetro es opuesta a la dirección que tenía cuando se introducía el imán. La dirección que tiene la corriente inducida la establece otro físico llamado Heinrich Lenz. La ley de Lenz establece que cuando se genera una corriente por cambio en el flujo magnético, la polaridad de la corriente inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produjo. Esto quiere decir que en el caso en el que el imán se introduce en la bobina, a medida que el imán ingresa, el flujo magnético aumenta. Por lo tanto, la corriente inducida genera un campo magnético que debe disminuir el campo del imán. Para disminuirlo, debe estar en dirección contraria. De esta forma se restan y el flujo disminuye. Entonces la corriente tendrá dirección hacia arriba. Esta dirección se determina con la regla de la mano derecha. Recuerden que la forma práctica es cerrar la mano en la dirección de la corriente y el pulgar nos indica la dirección del campo magnético. Lo mismo cuando el imán va saliendo, el flujo magnético disminuye porque el imán se aleja. Por lo tanto, debemos aumentar ese flujo, creando un campo magnético en la misma dirección, para así sumar los campos y aumentar el flujo magnético. Entonces, nuestra corriente inducida tendrá dirección hacia abajo. Ahora vamos a cuantificar esa ley considerando una diferencia de potencial de tipo magnético. Es decir, vamos a hallar un voltaje que denominamos fuerza electromotriz y es la tasa de variación temporal del flujo magnético. El signo negativo se debe a la ley de Lenz, donde el flujo magnético es la integral del producto punto, el campo magnético y una diferencial de área. La unidad de flujo magnético viene dada por Weber. Se pueden establecer tres formas para cambiar el flujo magnético. La primera puede ser cambiando el área de la esfera en función del tiempo. La segunda, cambiando la magnitud del campo magnético. Y la tercera, cambiando el ángulo que hay entre el campo magnético y la normal del área de la superficie.
A veces existen aplicaciones donde se ven los tres casos. Opción 1. Por ejemplo, si dentro de un campo magnético constante tenemos un circuito con una barra movible, podemos variar el área que atraviesa el flujo magnético. Lo determinamos con la expresión de flujo, que será el campo por el área, donde el área será L por X. Reemplazamos en la ley de inducción, derivamos el flujo magnético con respecto al tiempo y obtenemos la expresión en función de la velocidad, pues la derivada de una longitud con respecto al tiempo es una velocidad. Opción 2. Una espira cuadrada de lado 18 centímetros tiene una resistencia de 2 ohmios y ésta se coloca en una región donde hay un campo magnético variable según la expresión. ¿Cuál será la corriente inducida en la espira mientras el campo varía? El flujo magnético es el producto del área del rectángulo y el campo magnético. El vector de la normal de la superficie lo hacemos que coincida con el campo magnético, por lo que el ángulo entre los dos es 0 y su producto punto es 1. Convertimos los 12 centímetros del lado de la espira en metros, dando como resultado el flujo magnético como 0.02 por T. Reemplazamos para hallar el voltaje derivando el resultado anterior y da 0,02. Recordemos que el signo menos nos indica la dirección que tiene la corriente inducida, por lo que el voltaje será positivo. Si tenemos el voltaje y la resistencia, podemos determinar la corriente inducida utilizando la ley de Ohm. La última opción consiste de una espira que gira con una velocidad angular. De este fenómeno trabajan los generadores de corriente, aparatos que producen energía eléctrica mediante la transformación de energía mecánica. Para calcular la FEM, suponemos que la espira gira con velocidad angular constante. Al cabo de un cierto tiempo, el ángulo que forma el campo magnético y la perpendicular al plano de la espira es omega t. Con esto podemos calcular el flujo del campo magnético a través de una espira de área A, donde el coseno del ángulo es del producto punto. Utilizando la ley de Faraday, derivamos y obtenemos la fuerza electromotriz.